¿Y vos? ¿Qué harías en tu última noche? Bueno, esto es lo que se planteaba una familia dentro del cuento La última noche del mundo de Ray Bradbury. Hoy estamos acá con los chicos Lorena, Facundo y Lucía y vamos a hablar un poco de este autor, de Ray Bradbury y de sus cuentos. Así que los invito a opinar, a decirme qué piensan de él, qué les parece. Y bueno, él nació en el siglo XX, fue un escritor estadounidense bastante conocido, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción. Y eso, que fue un escritor autodidacta. O sea, él no estudió para ser escritor ni nada relacionado con la literatura. Y escribió libros bastante buenos, mayormente conocidos, como Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas y El hombre ilustrado. Es impresionante cómo escribía y utilizaba la ciencia ficción para hablar sobre críticas de la sociedad y aparte de reflejar cuestiones sociales. Y a él mucho la tecnología no le gustaba. Toda la innovación tecnológica le parecía horrible. ¿Ustedes piensan que habrá usado celular? La ciencia ficción, más acorde, ficción científica, era un estallido en el siglo XX, siendo Bradbury uno de los escritores más conocidos de ese género. Pero aún así, fue muy criticado. ¿Por qué fue tan criticado Bradbury? Y fue criticado porque generalmente en los libros de ciencia ficción se utilizaba mucha base científica, la cual Bradbury presentaba en muy pocas cantidades en sus libros. Claro, lo que hacía él era utilizar a la ciencia ficción como metáfora para representar la humanidad. O sea, sus libros eran más emocionales, más simbólicos. Eso es lo que lo diferenciaba de los demás, ya que otros autores, por ejemplo Asimov, escribían por el amor a la ciencia y a la tecnología. La ciencia ficción está dividida en dos categorías, hard y soft. La ciencia ficción soft se centraba más en lo emocional y estaba más centrada en la historia, mientras que la ciencia ficción hard era más rigurosa y más cuidadosa en cuanto a bases y argumentos científicos. Ahora bien, retomando a Bradbury, hay una historia dentro del hombre ilustrado en la cual se observa un poco de la corriente soft. En la historia, La última noche del mundo, se presenta una trama más sensible que pensar. La historia comienza con un hombre que le pregunta a su mujer qué haría en su última noche, a lo cual ellos comienzan a conversar y pensar de todo lo que involucra esta pregunta mientras tomaban café tranquilamente en su casa y sus hijas jugaban en su cuarto. En esta conversación, el hombre le plantea que tuvo un sueño muy raro. Soñé que todo iba a terminar, me lo decía una voz irreconocible, pero una voz de todos modos, y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. Esto es lo que se puede leer en este cuento, en el cual el hombre le explica a su mujer lo sucedido. Lo misterioso era que no solo él había soñado esto, sino todo el mundo, ya que el hombre había comentado su sueño en su trabajo y todos acordaron haber soñado lo mismo. Esto se sabe debido a los comentarios de la gente. Nunca se publicó en ningún lado porque era completamente innecesario, o sea, ¿para qué iban a publicar algo que ya todo el mundo sabía? Lo que sí les sorprendió es la reacción que tuvo la gente, ya que la gente reaccionó como ellos, reaccionó de forma tranquila. Lo que realmente les inquietaba era saber si sus hijas habían soñado lo mismo y si era necesario decirles. Su principal pregunta era, ¿qué hacemos? Luego de pensarlo un rato, decidieron seguir su día como un día ordinario, incluso lavaron los platos, cerraron el grifo, acostaron a sus hijas como cada noche y se sentaron frente a la estufa a leer los periódicos. Al final el hombre le dio un beso a su mujer en la mejilla y se fueron a dormir. O sea, un día normal. Como que nos deja con mucha intriga este cuento, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Se habrá terminado el mundo? Es normal que esta historia no deje intrigados. Era una característica muy común en la narrativa del siglo XX. Buscaban un lector más participativo, más activo, que tuviera que indagar más en la trama, por lo cual era muy común dejar un final así de abierto. Otra característica que se observa es que no interesa ni el tiempo ni el espacio, sino cómo son vividos por los personajes. Esto queda claro en la historia debido a que no se centra ni en el lugar ni tiempo, sino más bien en qué hacen los personajes con su dilema. Creo que este cuento nos deja mucho para decir. Me deja con muchas dudas y creo que a ustedes también, ¿no? ¿Qué opinan? A mí me hubiera gustado saber de qué manera fue que acabó el mundo, o si es que realmente acabó. Ese detalle de haber lavado los platos y colocarlos con mucho cuidado, como si se fueran a usar al día siguiente otra vez, nos da señales de que estaban demasiado tranquilos ante la situación que estaba ocurriendo. ¿Ustedes harían lo mismo? Y bueno, a mí me re sorprendió cómo actuaron los personajes ante lo que estaba pasando.
lo tomaron de una manera muy tranquila. Incluso ese detallecito de cerrar el grifo, no creo que a alguien normal, alguien como nosotros, le importe eso en el fin del mundo. Yo creo que sí hubiese hecho lo mismo. No me molesta haber cerrado el grifo. Es verdad que los platos sí no lo hubiese lavado, pero bueno. A mí el cuento en general me gustó. Creo que no necesito un final para saber qué podría pasar. Creo que eso habría que dejarlo al criterio de nuestra imaginación. Bueno, gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo podcast. Si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Chau. Chau, chau. Bienvenidos a nuestro podcast sobre la pradera. Somos Katrina, Rocío y Lautaro. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí en este nuevo episodio lleno de fantasía, lujos y entretenimiento. En este espacio exploraremos sobre esta historia y comentaremos sobre la misma. Estamos seguros de que les ofreceremos información muy valiosa y entretenimiento de calidad. Antes de adentrarnos en el tema, debemos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @carola. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, les quiero contar que La Pradera es un cuento de ciencia ficción escrito por el influyente y reconocido autor estadounidense Ray Bradbury, quien nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois y fallece el 5 de junio de 2012 en Los Ángeles, a sus 91 años de edad. Aunque hayan pasado algunos años desde su muerte, es recordado hasta el día de hoy como uno de los grandes escritores del siglo XX, y claramente tiene su razón. Principalmente es por sus obras de ciencia ficción y fantasía, que siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo, las cuales a menudo exploran temas como la censura, la tecnología y la alienación en la sociedad moderna. Bueno, yo voy a contarles un poco del análisis sobre esta historia. La historia fue publicada originalmente en una revista con el nombre de El mundo hecho por los niños en 1950 y luego fue editada para incluirlo un año después en el libro El hombre ilustrado. La historia trata sobre una familia la cual vive en una lujosa casa que está automatizada. Esto nos da a entender que es una época futurista, con una sociedad distópica. Esta casa contaba con una tecnología avanzada, cuya instalación le había costado más de $30,000. Eran máquinas y dispositivos que hacían de todo para ellos, desde cocinar, limpiar y vestirlos hasta mecerlos para dormir. ¿Podrán creer? El título hace pensar en un lugar tranquilo y placentero, ya que es la pradera, lo cual se vuelve un poco irónico con el transcurso del cuento, ya que esta pradera, o también llamada sabana, verdaderamente es un lugar muy peligroso. Notamos que el mismo es simbólico porque representa la conciencia salvaje y destructiva de los niños, y a su vez es un poco emblemático a causa de que adelanta un poco de lo que se va a tratar en esta historia. Esta familia está compuesta por 4 integrantes. En primer lugar, Lydia Hadley, quien es la madre. La misma es la primera en preocuparse por la actitud extraña de sus hijos. Se da cuenta de que la casa mecánica lo ha transformado en otras personas, sin personalidad y extrañas entre ellos mismos. También por su pareja, George Hadley. Este es un padre preocupado por la situación de su familia, pero el dinero lo hace cometer equivocaciones como no valorar el significado de la familia. Y en último lugar tenemos a los hijos del matrimonio, ambos de 10 años. Peter Hadley, el hijo, demuestra una obsesión por el cuarto de juegos, es controlador y amenaza a su padre, a quien no respeta ni entiende, aunque en realidad su forma de actuar y comportamiento es porque nunca tuvo cariño por parte de ellos, por lo que con su hermana, Wendy Hadley, imaginan a menudo su muerte en la sabana africana. Ella es fría, mentirosa e intenta manipular a sus padres, a quienes ve como obsoletos e innecesarios por la falta de afecto emocional que posee. Al igual que Peter, tiene una manía con las simulaciones en la habitación de jugar.
Además, lo forma un personaje secundario, que es un psicólogo llamado David McLean. El mencionado anteriormente es amigo de la familia Hadley. Lo podemos describir como perceptivo y analítico y se da cuenta de inmediato que el caso de los niños y su pensamiento son oscuros y preocupantes. Ahora quiero pasar a hablar de los famosos datos curiosos. Estamos al tanto de que es bastante común que los escritores los integren, y en este caso, una curiosidad es que el apellido Hadley tiene una denotación oculta. Alude a que la familia lo tenía todo, o bueno, para ser más específica, todo lo material, siendo Had el pasado de tener en inglés. También encontramos que McLean hace referencia a que el personaje no está, por así decirlo, contaminado aún por la tecnología, debido a que en español se traduce como limpio. En adición, podríamos poner a esta habitación mencionada en reiteradas ocasiones como un personaje antagonista. Ustedes se preguntarán el por qué, y la respuesta es que allí es donde surge el drama y se genera la tensión. Sobre el narrador podemos afirmar que lo hace en tercera persona, ya que no es parte de la historia y además es omnisciente debido a que conoce todo sobre la trama y personajes, sabe lo que sienten, lo que piensan y hasta puede predecir sus acciones. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el conflicto de esta historia? Bueno, este comienza con la preocupación de Lydia, la madre, debido al comportamiento de los niños, ya que sus hijos actuaban de manera muy rebelde. A su vez, también se le suma la preocupación de George, el padre. En ese momento empiezan a intentar cambiar y desconectar los artefactos tecnológicos de toda la casa y especialmente del cuarto de juegos. Que cabe destacar que, como contamos anteriormente, esta era la habitación más cara de toda la casa. Y bueno, ellos además estaban un poco desconcertados, los padres, debido a que quedaron con una imagen en el cuarto de los niños que vieron que la sabana africana, en donde se pueden ver los leones, a lo lejos estaban comiendo un cadáver de un supuesto animal que sería su presa. Por otro lado, el desenlace de esta historia empieza cuando los Hadley deciden irse de vacaciones, pero el padre, al momento de marcharse, decide ir a vestirse, por lo tanto pide que enciendan la tecnología de la casa. En ese momento los niños aprovecharon para ir a su habitación y poder engañar a sus padres, dejándolos encerrados en aquel dormitorio. Los llaman a los gritos y se van del cuarto, para que tan pronto como los padres entraran, lograron encerrarlo. Luego de 5 minutos, llega el psicólogo a la casa, preguntando por los padres. Los niños, sonriendo, le dicen que están arriba. Él mismo sube y ve los restos de los padres comidos por las fieras, mientras que los chicos, con un absoluto silencio, como si nada hubiera pasado, lo invitan a tomar un té. Posteriormente, nos parece de gran importancia destacar el mensaje o la reflexión que hay detrás de esta historia. Creemos que trata sobre la prevención con respecto al avance tecnológico y la relevancia de mantener la comunicación. La tecnología se ha vuelto peligrosa. Ella, por sí sola, no fomenta la desunión. De lo contrario, nos ofrece diversos beneficios. Pero ojo, todo depende del tipo de uso y regulación que se tenga. Tal y como se puede observar en la historia, los niños estaban constantemente utilizando esta habitación, lo que daba lugar a que no tuvieran una gran relación con sus padres. La tecnología es una realidad, no hay que apartarlos de ella, ya que es el mundo que les corresponde. Sin embargo, sí hay que tener precauciones, poniendo límites en tiempo de uso, horarios y enseñando a aprovecharla. ¿Pueden imaginarse algo similar en la realidad? ¿Consideran que es posible llegar a ese punto? De hecho, les cuento que hay elementos de la casa que ya existen hoy en día y muy probablemente conocemos e hemos incluso llegado a utilizarlos. Entre ellos encontramos a Google Nest, Amazon Alexa y Siri. Estos son asistentes virtuales con los que se puede interactuar a través de altavoces inteligentes, los cuales funcionan por comando de voz. Debes decir su nombre para activarlo y luego la pregunta que le quieras hacer. Entonces te dará la respuesta, ya sea para darte información o para interactuar con algún dispositivo conectado al mismo. A su vez, lo que podemos observar es que los Hadley son padres muy permisivos, como una gran mayoría en la actualidad, y dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones. Esto puede ocasionar problemas al momento de querer poner límites. Un claro ejemplo
es cuando les prohibieron ir a Nueva York en cohete, que los niños comenzaron a comportarse extraño y tratarlos de una forma distinta, al punto de imaginarlos siendo comidos por leones. Finalmente, hay que tener en cuenta que la psicología juega un papel fundamental, dado que se posiciona como un posible tratamiento para el grave estado de los niños. Sabemos que esto no ocurre solo en la historia, debido a que en el presente también recurrimos a los psicólogos para lograr, o al menos intentar tratar nuestras patologías o trastornos. Algo muy interesante y que para mí hay que destacar, en esta historia se observan varias características de las narrativas del siglo XX, así que les voy a comentar algunas de ellas que me parecen que son, como dije anteriormente, muy interesantes. Como primera característica vemos la incomunicación que tienen los personajes, ya que los niños son bastante manipuladores y los padres, al no ponerle límites, no logran tener una comunicación positiva durante lo largo de la historia. Muchas de estas interacciones, que en realidad son pocas, terminan en una amenaza un poco disimulada o en una sesión de llanto por parte de estos niños para asegurarse de conseguir su objetivo, conseguir lo que quieren. Con esto se observa que los personajes son bastante problemáticos y para nada son figuras admirables, son los llamados antihéroes. A su vez también aparece lo fantástico y lo maravilloso, como la mayoría de los cuentos de Bradbury en realidad. Mezclan ciencia ficción y fantasía ya que no tienen ninguna clase de base científica. La fantasía es algo irreal, como el momento en el que aparecen los leones y se comen a los padres, porque es algo que nosotros no creeríamos que podría llegar a pasar en el pensamiento de esos niños. Vemos la historia que deja un final abierto, el cual el lector activo, que somos nosotros, tiene que darle un significado y por esta razón puede tener un montón de significados y un montón de interpretaciones, ya que, bueno, eso es un poco personal. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros al grabarlo. Nos vemos en el próximo. Bienvenidos queridos oyentes a este podcast en el que hablaremos sobre un cuento que me encanta llamado La lluvia, uno de los cuentos del libro El hombre ilustrado de Ray Bradbury. ¿Sabes quién fue Ray Bradbury? En el caso de que no, te cuento un poco sobre quién era Bradbury. Nacido el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos, fue un escritor estadounidense del género fantástico, terror y ciencia ficción, conocido principalmente por su novela Crónicas Marcianas y su otra novela distópica Fahrenheit 451. Dicho un poco quién fue y qué hizo, procederé a contarte un resumen del cuento La lluvia. Esta historia está ambientada en la selva de Venus, donde un grupo de 4 hombres, cuyo cohete se ha estrellado, están tratando de llegar a la seguridad de una cúpula solar. Bradbury, con una visión futurista, describe a Venus como un lugar con lluvias casi perpetuas. Los hombres son guiados por un personaje que solo se identifica como el teniente. En el camino hacia la cúpula solar, uno de los soldados muere por un rayo. Al desobedecer la orden del teniente de no correr, los 3 hombres restantes se abren nuevamente camino hacia la cúpula, pero al encontrarla descubren que en ella no había nada de lo que ellos imaginaban y la utilizaron como refugio de la lluvia. Uno de los hombres es abatido y deja de responder. Mirando hacia la lluvia, es asesinado por Simmons, un compañero, que cree que defiende sus acciones como una muerte piadosa, previniendo que se ahogue lentamente hasta que sus pulmones se llenen de agua. A medida de que Simmons y el teniente siguen hacia donde piensan que debería encontrarse la próxima cúpula, Simmons cree que él también va a volverse loco antes de llegar a la seguridad, por lo que se suicida. Y el teniente, único hombre que aún sigue con vida, continúa y finalmente llega a la cúpula, donde es cálido y seguro, con ropa seca y chocolate caliente. Aunque Bradbury insinúa que el refugio puede ser simplemente una alucinación. La historia termina con la frase: el sol estaba allá arriba, en el cielo azul de la habitación, cálido, caliente, amarillo y hermoso. El teniente
se adelantó arrancándose las ropas. Este tiene un final abierto, por lo que no sabemos qué pasó luego de ello. Yo creo que sí. Puede que todo haya sido una simple alucinación de ellos, ya que científicamente puede ser que los gases tóxicos de Venus sean los responsables de sus alucinaciones. Y quizás en esa cúpula nunca hubo nada de lo que ellos imaginaban, y aquella primera que encontraron era realmente lo que había, solo un refugio de la lluvia. Pero ellos creían que podría haber más que eso, quizás por el nombre que tenía, porque sí, suena muy interesante. Cúpula solar. Solo Bradbury sabe lo que los llevó a imaginar eso y qué pasó al final de la historia. Nosotros solo podemos especular sobre posibles causas y desenlaces. Mi desenlace es, como anteriormente dije, que todo fue una alucinación y que en realidad haya tenido el mismo final que sus otros compañeros. Ahora, dando como cierre este podcast, les pregunto, ¿crees que en algún futuro llegaremos a Venus? ¿Será igual o distinto a lo que nos describió Bradbury? Aunque como ya sabemos es un cuento futurista, en realidad no hemos llegado a Venus aún. ¿Qué piensas sobre este final? ¿Crees que fue real o fue una alucinación de los hombres? Bueno, espero que les haya gustado y nos encontraremos en otro podcast. Chao, chao. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Esperemos y bien. Hoy vamos a hablar acerca del cuento El cohete de Ray Bradbury. Pero primero les contaremos quién fue Ray Bradbury. Bradbury fue un escritor estadounidense, nacido el 22 de agosto de 1920, conocido principalmente por su novela Fahrenheit 451, que posiblemente la conozcan, y El hombre ilustrado, el cual contiene 18 cuentos dentro de este. Y El cohete es uno de ellos. La historia de El cohete se ubica en un mundo futurista donde el hombre viajaba por el espacio yendo de planeta a planeta. Esta historia comienza con el pequeño Bodoni escuchando y viendo los cohetes despegar desde su ventana. Una noche, Bodoni actual estaba en el río cuando un viejo llamado Bramante se acerca para hablarle sobre que esos cohetes que apreciaba por el espacio que no eran para gente como ellos, sino que solo los ricos podían viajar, mientras que nosotros vivimos en chozas, decía Bramante. Esto hace reflexionar a Bodoni y se decide que en algún momento alguien de su familia sería capaz de viajar en uno de esos. Sería injusto decidir por alguien, por eso recurrió a un pequeño juego. El que escogiera el palillo pequeño sería el que viajaría, pero a medida que fueron pasando se negaban a viajar. Primero fue María, su mujer, la cual se excusó diciendo que pronto llegaría un bebé y que no estaba en condiciones. Luego fue el menor de sus hijos, Paolo, pero este no podía ir, pues tenía clases. Luego fue Antonello, pero dijo que sería mejor que vaya Lorenzo, ya que él era el mayor. Lorenzo afirmó que sería mejor que no fuera ninguno porque nadie quería ir. Y Bramante tenía razón, pensó Bodoni. Mientras este trabajaba, solo podía pensar en que no había podido salir de su situación económica desde hace 20 años. Pero la suerte le cambió esa misma tarde, ya que Matthew, un vendedor de cohetes, había entrado al depósito para hacer una oferta. Tenía un viejo modelo de cohete, el cual pronto quemaría. Bodoni no necesitó escuchar más, estaba seguro de que lo quería. Le aseguró al vendedor que esa misma noche lo compraría luego de sacar la plata del banco. Era todo suyo. Bodoni ya tenía el cohete en su depósito, tenía una gran felicidad en su rostro. Se subió a este, se sentó en el asiento de piloto, cerró los ojos y pensó lo maravilloso que sería cuando comience a funcionar, viajar por el espacio, esquivar meteoritos y llegar hasta Marte. De repente, Bodoni abrió los ojos y se quedó en silencio. Le encajó una patada a una palanca. Estaba molesto porque ese sueño estúpido que siempre tuvo se había llevado todo el dinero que este tenía. Insultaba esperando respuesta, pero el cohete solo callaba. Se propuso destruirlo, pero este no se atrevió, pues se quedó observándolo y de fondo pudo apreciar su hogar. Estaba dispuesta a cumplir ese viaje con su familia. Esa misma noche llegó a su casa para comentarles la noticia.
Viajarían en el cohete, pero María no podía estar más disgustada, pues su marido había gastado todos sus ahorros en un sueño en el cual no había futuro. Esa chatarra ni siquiera funcionaba, pero Donnie aseguraba que sí lo haría. A la medianoche del siguiente día comenzaron a llegar camiones, dejaban su carga y se retiraban. Bodoni no perdió tiempo y se puso a trabajar. María solo veía más dinero gastado, pero Bodoni ya estaba listo. Fue a buscar a los niños, pero María se lo impidió. No podía dejarlo, no era seguro, pero las fuertes palabras de su marido hicieron que no interfiera. Y el cohete despegó por 7 días. María no supo nada de ellos. Bodoni estaba en el espacio con sus hijos. Pasaron a la luna, vieron la Tierra y vieron el destino. Marte es el gran planeta rojo. Pasaron los días y llegaron. Todo había salido bien y su sueño se había cumplido. Al regresar a la Tierra, disfrutaron en compañía con María. Esa misma noche, ésta le dijo: «Gracias por ser tan buen padre», y lo besó en la mejilla. Así termina esta historia sobre un hombre y su gran sueño. Ahora voy a dar una breve reflexión que nos dejó el cuento, que nos habla de Bodoni, un niño que de chico soñó con poder subir a un cohete y conocer el espacio. Esto le llevó años, muchos contratiempos, del cual se veía imposible se hiciera realidad, aún con las dificultades como la que presenta en el viejo Bramante. Este no fue obstáculo para que él dejara de pensar cómo lograr esta experiencia. Lo que él sentía lo ayudó a comenzar a ahorrar durante ese año. Ya con su familia formada, pensó que alguno de ellos podía realizar ese viaje, pero todos tuvieron sus excusas justas para decir que no. Esto lo hizo pensar en el viaje Bramante, que solo un rico podía tener ese sueño y hacerlo realidad. Su situación económica durante 20 años era la misma, hasta que llegó Mateus, vendedor de cohetes. Bodoni ni escuchó, solo lo compró con todos sus ahorros. Estaba tan feliz y con sentimientos encontrados por haber gastado todos sus esfuerzos de 20 años de trabajo. Este no perdió el tiempo en la reparación. Logrado su objetivo, listo para lograr su anhelado viaje, fue por sus hijos. Por 7 días en el espacio pasaron la luna, vieron la Tierra, Marte y el gran planeta rojo. Todo estuvo bien, su sueño se cumplió. La perseverancia es el principal impulso de obtener éxitos y lograr sueños y mente positiva para todos los obstáculos que se nos presentan. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí nuevamente en una nueva edición del podcast Charlas Literarias. Ya el podcast número 12, y para esta ocasión he traído una persona muy especial, alguien que nos empapará con su conocimiento y nos dará un pequeño paseo por la literatura pasada y actual. Con ustedes, el señor Rabayas. Buenos días a la audiencia y a ti también. Un placer poder estar aquí con ustedes y especiales gracias por la invitación. ¿Cómo fue en el viaje? Muy bien, gracias por preguntar. Fue un viaje entretenido, ya que durante las 12 horas que estuve viajando aproveché el tiempo ya para ver los anteriores podcasts del canal. Y la verdad que me complace ser un invitado de esta gran comunidad. Gracias a usted por aceptar la invitación. A pesar de que ya haya mucha gente que lo sepa, ¿podría contarnos quién es usted y a qué se dedica? Seguro. Para empezar, mi nombre es Facundo y soy un filósofo, ex bibliotecario y sobre todo cristiano. He sacado ya un par de libros bastante famosos y también he ayudado con otras creaciones, además de que siempre he tenido una particular atracción por la literatura. Gracias. En esta ocasión me gustaría dirigir el podcast en un sentido más histórico, tocando temas del pasado y cómo este nos llega a afectar en la actualidad. Obviamente todo dirigido desde un sentido más literario y filosófico. Genial. La verdad es que amo la historia de la literatura, ya que es un camino lleno de aventuras e historias relatadas en momentos y por personas distintas. Ese es un gran libro, y ahora me has dejado con la curiosidad. Creo que cuando termine el podcast lo comenzaré a leer porque no me puedo perder de ese final tan genial que dices que tiene. Te lo recomiendo mucho, y en serio te aconsejo que leas un capítulo por día, ya que de esta manera logras tener una cierta inmersión y puedes comprender más el suspenso por el cual pasan sus personajes. Muy interesante, y continuando con la historia de la literatura, y sabiendo que tú eres un experto en este tema, La Biblia. Este gran y conocido libro,
¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, primeramente, la Biblia no es solo un libro, sino que es un conjunto de muchos libros. En concreto son 66 libros, divididos principalmente en dos grandes partes, llamadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos estos libros tratan temas y géneros literarios muy distintos y escritos por distintas personas en distintas épocas. Sin embargo, ninguno se contradice y todos juntos forman la divina palabra de Dios. Dijiste que son muchos libros. ¿Cuál crees que es el más importante o cuál es tu favorito? Mi favorito sería el Evangelio de Lucas, ya que cuenta la vida de Jesús con ciertos detalles y datos exclusivos que no se encuentran en el resto de la Biblia, como por ejemplo el nacimiento de Juan el Bautista y algo sobre la infancia de Jesús. Sin embargo, este es mi favorito y no creo, sinceramente, que haya un libro más importante que otro. Todos se complementan y juntos hacen la palabra de Dios. Por separado tienen poder, pero juntos tienen vida. Ok, entiendo. Te he escuchado alguna vez hablar sobre los falsos profetas. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Sí, muy buen tema, pero es complicado de explicar y sobre todo en tan poco tiempo. Pero así por encima, los falsos profetas fueron profetizados por Jesús, sobre todo en los evangelios. Jesús nos dijo en varias ocasiones que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, personas que saldrían a decir, oídme y seguidme porque yo soy el Cristo, cuando aún ni siquiera le conocen. Por eso Jesús nos advierte y nos dice que no les oigamos. Si algún día escuchamos que dicen, mirad, el Cristo está en el desierto, no vayáis, dice Jesús. Esta es una profecía bastante repetida de su parte y una que yo mismo veo a diario que se está cumpliendo. Gente profetizando en vano y sobre todo veo muchas sectas falsas que dicen seguir las enseñanzas. Vaya, por lo que veo es un tema muy interesante y extenso. Me encantaría seguir explicándolo, pero se nos va el tiempo. Hay mucha gente que está en contra de las iglesias. ¿Por qué dices que estamos equivocados? ¿Qué opinas sobre ello? Eso me hace acordar un gran relato, El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Los globos de fuego. ¿Conoces ese cuento? Obvio que lo conozco, es un gran clásico y una historia muy recomendable junto con todos los demás dentro del hombre ilustrado. ¿Qué puedes decirnos sobre la historia? Y en el cuento Los globos de fuego de Ray Bradbury, un grupo de sacerdotes viaja a Marte para predicar a los nativos. Los sacerdotes, liderados por el padre Peregrine, creen que los marcianos son seres inferiores que necesitan ser salvos por la palabra de Dios. En eso se basa la premisa inicial del cuento. Realmente interesante, ya que creo que hace referencia a las cruzadas de la antigüedad, cuando los europeos conquistaron América e impusieron su religión a los nativos, ¿no es así? Sí, se podría decir que sí. Además es una sátira a la iglesia y sus mandamientos, ya que en varias ocasiones se puede ver cómo los falsos profetas son hipócritas al querer difundir la palabra de Dios, pero a la vez ellos desobedeciendo mandamientos. Por ejemplo, al principio del cuento hay una parte en la que el padre Peregrine y su compañía se ponen a fumar. También se puede ver otro claro ejemplo cuando están emocionados por descubrir nuevos pecados y cómo estos se podrían llevar a cabo. Casi que pareciera que están queriendo pecar o dejar los pecados de la tierra para ya ir a pecar a Marte. Una interesante reflexión. He leído parte del cuento también y esa parte que mencionaste es muy icónica, aunque también alcancé a leer que, sin embargo, los marcianos no son como los sacerdotes esperaban. Son seres pacíficos y amantes de la vida que viven en armonía con la naturaleza. Los globos de fuego, como así se llaman, son los habitantes de Marte. Son criaturas de luz que simbolizan la belleza y la espiritualidad del planeta. Sí, eso es muy cierto. Eso junto a su reflexión final es algo muy interesante, ya que al principio el padre Peregrine es escéptico ante los globos de fuego. Los considera seres demoníacos, que deben ser erradicados. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el padre Peregrine comienza a cambiar de opinión. Se da cuenta de que los globos de fuego son seres benevolentes que no representan ninguna amenaza para los seres humanos. Claro, ahí se encuentra otro punto interesante y criticado de la religión, ya que esta última, o sea, la religión, se la cree inflexible e incapaz de cambiar sus pensamientos y doctrinas. Sí, eso es verdad. Mucha gente cree que es algo malo, pero realmente es parte de una creencia, como puede ser cualquier otra. Aunque nuestro libre albedrío, que recordemos es un regalo de Dios, nos deja una total libertad para cambiar tanto de religión como de pensamiento y doctrinas.
Creo que en el final de la historia termina hablando algo relacionado de eso, ¿no? Sí, en efecto. Hacia el final del relato, el padre Peregrine se da cuenta de que su misión en Marte ha sido un fracaso. Los globos de fuego no necesitan ser salvados, sino que de hecho son los humanos quienes necesitan aprender de ellos. Entonces se podría decir que los globos de fuego representan una visión ideal de la humanidad. Son seres que viven en armonía con la naturaleza y que son guiados por el amor y la comprensión. Sí, realmente el cuento de Bradbury es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo natural. Sinceramente un gran cuento, el cual recomendamos leer varias veces, con distintos puntos de vista, ya que cada vez que se vuelve a releer, puedes encontrar un nuevo significado o incluso se podría encontrar alguna incoherencia en la historia. En efecto, una simple historia que a medida que te enfocas en cada detalle se te abre un mundo de opiniones propias y realidades que muy pocas veces no lo plantean. Qué gran historia. Espero que esa persona se haya recuperado. Sí, ya se recuperó. Y ahora somos bastante cercanos, de hecho. Bueno, creo que hasta aquí lo iremos dejando. Este hermoso podcast repleto de historias y narrativas muy interesantes. Casi con 5 horas charlando. Es hora de despedirse. Gracias nuevamente, ha sido una gran experiencia y un honor poder haber asistido a este increíble canal, con esta increíble audiencia. Aquí me despido. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, y que pasen una fabulosa semana. Y nos reencontraremos la siguiente vez en el podcast número 13, con nuevos temas literarios. Gracias, total.